poder trabajar con la niñez de manera intencional. Y eso es lo que quiero compartirle, y que cuando nosotros entendemos este gran desafío y la importancia de cuál es nuestra parte, y creo que nos han venido hablando desde ayer, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte como adultos, ya sea como padres, como pastores, como maestros, como líderes, sin importar cuál sea tu ministerio con la niñez o tu lugar? Quizás sos tío, quizás sos abuelo, todos tenemos una parte y somos responsables ante Dios de cumplir lo que nos toca. Esta mañana el pastor Juan nos decía a los abuelos, no bajen la guardia, oren por sus nietos, ¿verdad? Cuán importante es cada uno poder ser de influencia, de una influencia positiva sobre la generación a la que estamos marcando de alguna manera. Toda huella que nosotros plasmemos en ellos será muy difícil de borrar. Así que este gran desafío que tenemos es entender cuál es el plan de Dios para la generación que venimos formando en el plan global, en la historia de Dios, cuál es la responsabilidad de ellos. Y entender esto nos lleva a ser intencionales. Y hay tres porciones bíblicas que yo quiero que leamos, y la primera, una que quemamos mucho, que la decimos mucho, pero para que esto pase, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos un montón de testimonios, nos contaba recién el hermano Efraín, que cuando iba a visitar a la cárcel, la gente había escuchado de niños, ¿no? Y a veces hay gente que en el camino se pierde, se va, pero el Señor los atrae, esa enseñanza nunca vuelve vacía. Pero tenemos que ser intencional en esto, y la palabra intencional significa trabajar con un propósito, hacer que cada acción cuente. Es estar consciente de la misión que tengo, y que significa que tengo un presente hoy, pero también un futuro. Es enfocarse en hacer las cosas correctas, momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando en ellas de forma consistente. Entonces, para instruir al niño, debo ser intencional. Debo trabajar cada día, debo de manera intencional hacer una acción que cuente. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hice hoy? Que cuente en la instrucción, en la formación, en la enseñanza, en el ir dándole forma a ese niño que tengo cerca. ¿De qué manera yo estoy instruyéndolo para que esos principios de vida, eso que estoy transmitiendo, perdure y que sean las bases, como hablaba esta mañana el pastor Rubén, las bases sólidas que tenemos que poner en la vida de nuestros niños y adolescentes? En Mateo 28:20, en la nueva traducción viviente, me gustó cómo lo dice, porque dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y cada niño es un nuevo discípulo. No solo aquel adulto que se convierte, sino cada niño es un nuevo discípulo al que le debo instruir, enseñar, guiar, le debo mostrar el camino, le debo ayudar a entender para que obedezca todos los mandatos, dijo Jesús, que yo les di. Y tengan por seguro que voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces Jesús nos estaba dando una orden. Miren, tienen que ir a todas las naciones, lo predicamos siempre que hablamos de misiones, Mateo 28, del 16 al 20, lo usamos casi que la cita de la Gran Comisión que uno más usa. Pero aquí nos está diciendo que hay que ser intencionales, que no podemos dejar así a lo simple, a lo que como venga, a lo que toque. Bueno, ya cuando sea grande va a decidir. Yo no sé si usted escuchó alguna vez esa frase. Alguno dice, no, no hay que darle, no, porque ya cuando sea grande decide. No, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de hablarle, y como hablábamos desde ayer, de hablarle desde el vientre, orar, bendecirlo,
proclamar las promesas de Dios sobre cada niño desde el vientre de su madre, porque entonces así ese niño podrá crecer entendiendo y conociendo al Señor. Y Marcos 12, 30 al 30 y 31 habla de estos dos grandes mandamientos y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y la verdad que muchas veces en el caminar le hemos dicho al niño: tenés que amar a Dios con todo, por sobre todo, con tus fuerzas, con tu corazón, con tu alma, con todo. Y no hemos trabajado en ello. El segundo, que es semejante, dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y quizá en esta parte hemos enfocado, sí, ama a tu prójimo, ama a los niños del mundo, ama al que tiene necesidad, podés amar a aquel compañerito del colegio, ¿no? Y a veces le hemos enfocado ahí, pero dice: ¿cómo debo amarlo? Como a ti mismo. Y tenemos una generación que muchas veces tiene grandes problemas de autoestima, que no se ama, que no se acepta como Dios lo hizo y siempre está luchando. Entonces, en el amar a Dios, debo enseñarle a amarse como Dios lo ama. No con un amor que se crea mayor que otro, sino en ese amor correcto que Dios tiene hacia nosotros. Porque cuando nosotros nos amamos, nos cuidamos. Cuando nosotros no podemos amar a otros si nosotros no nos amamos. Yo siempre le digo: ¿cuántas veces usted se paró en el espejo y cambiaría el 90% de algo suyo, no? Si no en lo físico, a veces el carácter, uno dice: ay, sí, tendría que haber sido diferente, ¿no? Siempre encontramos algo de lo cual a veces renegamos, pero el Señor nos dejó en mandamiento que amarlo a Él sobre todo, que Él sea nuestro Dios, el Rey, Señor, soberano, todo sobre nuestra vida, amarlo. Y amar al prójimo, pero como a nosotros mismos. Creo que es algo que no tenemos que descuidar en ningún área. Todo es importante, porque entonces así podremos hacer lo que a Dios le agrada. Podremos enseñarle a nuestros niños, a nuestros nuevos discípulos, a obedecer los mandatos del Señor, porque Él nos mandó a que podamos amar a Dios, que podamos tener una relación con Dios, que podamos vivir una vida de comunión llenos del Espíritu Santo, amando a nuestros semejantes. Yo siempre digo en broma que hemos sido condenados a amar, ¿no? Porque Jesús nos dijo: ama a tu prójimo, sí, amo, entonces amo a mi hermano, que a mis padres, a mi familia, ¿no? Y yo siempre digo que aunque los hermanos se pelean y todo, pero cuando alguien se mete con su hermano, ahí no es mi hermano y nos amamos, y si está mal, ahí va a estar la sangre y nos amamos, ¿no? Amo al prójimo, bueno, al vecino, a mi amigo, es alguien que, bueno, me ayuda, me acompaña, está conmigo. Pero si no encaja como familia, hermano, ni prójimo, también nos dice: ama a tu enemigo, ¿no? Entonces, no hay opción para decir no amo a alguien. No hay opción para decir, bueno, este me hace mucho daño, no lo voy a amar. No, el Señor nos llevó a un desafío de amar incondicionalmente, como Él amó. Porque siendo sus hijos tenemos que tener la esencia del Padre. Porque el Padre es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Entonces no se agota su amor y es lo que Él quiere transmitirnos a nosotros para que nosotros podamos enseñarle a nuestros niños. Entonces cuando nuestros niños crezcan teniendo una intimidad con Dios, conociendo quiénes son en Dios, cuál es su posición como hijos de Dios, podrán ser llenos del Espíritu Santo y entonces con esto podrán entender su propósito y qué es lo que Dios quiere en el lugar donde están sirviéndole a Él. Nuestro desafío con respecto en las misiones, ¿no? Y quizás me diga: uy, hoy se dijo muy poquito. No es que se dijo muy poquito, porque muchas veces pensamos que misiones está fuera de la Biblia o pensamos que es algo paralelo, un programa más de la iglesia. Pensamos que, bueno, misiones, esta iglesia lo hace, la otra no, no es obligatorio.
es lo mismo, es entender el corazón de Dios, entender el plan global de Dios para la humanidad y saber cuál es mi lugar y cuál es el lugar de los niños en la historia global de Dios. Entonces nosotros tenemos un desafío y es levantar una generación que ame a Dios sobre todo, ame a su prójimo y se ame a sí mismo. Entonces, si nosotros logramos eso, estamos logrando lo que Dios nos pidió a través de su palabra. Si nosotros como adultos, que somos los responsables de la formación de nuestros niños, tenemos una vida de oración, le enseñamos a ellos a tener una relación con Él, a buscarle, a tener esa intimidad, si los llevamos a ser llenos del Espíritu Santo, nada podrá detenerlos, nada podrá impedir que ellos se callen, que ellos anuncien, que ellos sean testigos y que ellos sean parte de la extensión del reino de Dios en las naciones. Y quería poner quizá dos palabras que las usamos mucho, pero que a veces al no trabajarlas correctamente nos lleva a fracasar en nuestro trabajo con la niñez. Y era saber y hacer. Y muchas veces, como nuestros niños crecieron en un entorno cristiano, creemos que ellos ya saben hacer o hacen porque saben por qué lo hacen. Pero me gusta mucho en la Biblia cuando a través del pueblo de Israel Dios le decía, vas a poner 12 piedras. ¿Para qué? Para que cuando pregunten, no es simplemente voy a hacer esto o van a comer el cordero con hierbas amargas y van a hacer esto porque cada vez que lo hicieran y preguntaran a sus hijos por qué, no era solo un hacer, sino que el hacer tenía que ser por un saber. Y saber significa que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Quiere decir que para saber necesito estudiar, leer, escuchar, aprender por lo que veo, ¿no? O de los errores, ¿no? ¿Cuántas veces podemos decir, me equivoqué y aprendí? ¿Cuántas veces cuando empezamos a caminar nos caímos hasta que aprendimos a caminar? Bueno, el saber los conocimientos de una manera profunda, amplia, para poder hacer. ¿Y qué es hacer? Realizar o ejecutar una acción, un movimiento o una tarea. ¿Cómo el niño puede amar a Dios si yo no le enseño quién es Dios? ¿Cómo el niño puede amar a su prójimo si yo no le enseño quién es su prójimo y cuál es la realidad de mucha gente en el mundo? ¿Cómo el niño puede amarse si todo el tiempo está siendo rechazado y si no le enseño que es una obra maravillosa que fue hecha por Dios desde el vientre de su madre? Me encanta el Salmo 139 cuando el salmista decía, porque en lo oculto me formaste, me entretejiste, maravillosas son tus obras. Mi embrión vieron tus ojos. Y a mí siempre eso me impactó porque digo, ¿cuántas veces hay papás que se enteran que van a tener un bebé, que esté embarazada la mamá a los 2, 3 meses, alguno más, y ese niño está ahí y solo Dios y el niño, él ahí en lo profundo lo está formando en la palma de su mano? Entonces, el niño tiene que saber, el niño tiene que conocer, como nos decía el pastor Rubén en el taller, que ellos conozcan palabras. Muchas veces hemos dicho, son chicos, ¿para qué le vamos a hacer memorizar? ¿Para qué los vamos a llevar a la iglesia? ¿Para qué vamos a tener un culto familiar? Son muy chicos ya. No, ellos necesitan saber el por qué vamos a la iglesia, por qué cantamos, por qué hay una enseñanza, por qué hacemos misiones. Porque el niño juzga el hacer porque no tiene el conocimiento, no tiene el saber, porque no se lo hemos dado. Y es nuestro desafío, es nuestra responsabilidad enseñar. Enseñar lo que la palabra de Dios dice, lo que Jesús nos dejó, para que le enseñemos a los nuevos discípulos, para que nosotros les enseñemos. Y me encanta porque dice, porque tengan la seguridad que yo voy a estar con ustedes siempre. Levantar una generación que esté seguro, confiado, quién camina con ellos. Una generación que vive en santidad, como nos decía Pensi anoche. Una generación que ame a Dios sobre todo, dispuestos a cada día decirle, Señor,
Móstrame qué debo corregir, móstrame qué tengo que cambiar. Es algo que necesitamos no descuidar. Debemos ser cuidadosos en lo que estamos enseñando, porque quizás tus acciones muestran una cosa, pero tu boca está diciendo otra cosa. Y el niño te está mirando, son esponjas que absorben todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces nuestra boca está diciendo una cosa y nuestras acciones están haciendo otra. Entonces es tan importante poder transmitir a esta generación lo que Jesús nos enseñó. Ejemplo les he dado, dijo Jesús. Ahora ustedes hagan lo mismo. Nosotros tenemos que enseñarles a ser como Jesús. Nosotros tenemos que enseñarles a que ellos caminen en obediencia a los mandatos que Jesús nos dejó, no como una carga, sino con amor. Porque cuando hacemos algo con amor, los entregamos y lo hacemos y eso transforma toda nuestra vida. Nunca podrán hacer o poner en práctica aquello que no saben por qué. O lo harán y cuando vengan las pruebas decimos, ¿por qué se perdió? ¿Por qué se fue? Porque solo hizo y no supo el por qué lo hacía. Es triste escuchar a muchos adolescentes decir, ¿por qué vas a la iglesia? No sé, porque mi papá me lleva. ¿Y por qué cantas? Y bueno, porque están haciendo tiempo hasta que pase el pastor o porque, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Es lamentable a veces escuchar a nuestros niños y adolescentes no entender el por qué hacemos las cosas. Y el Señor nos enseñó en la palabra, tenemos todo lo que necesitamos saber para formar a esta generación. ¿Cómo puede afectar que nosotros no seamos intencionales? ¿Cómo puede afectar que nosotros no nos comprometamos con la formación de la niñez? Formamos seres individualistas que solo piensan en ellos, egoístas, sin afecto fraternal, sin amor al prójimo, pensando lo que yo quiero, yo quiero, ¿no? ¿Cómo? Esa pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede afectar? Porque crecen sin pensar en el otro, sin pensar en lo que Jesús me enseñó, sin ser como Él quiere, sin ser llenos del Espíritu Santo. No les importa qué le pasa al otro. Yo lo hice, estoy bien. Debemos ser intencionales para que no levantemos una generación que no le importe el prójimo, que no le importe que en el mundo hay gente que se muere sin Cristo, que no le importe. Si nosotros descuidamos, tendremos una generación que solo piensa en ellos y piensa en ellos y en ellos y en ellos, y no importa si hay alguien que se está muriendo de hambre al lado, ellos van a estar comiendo así y no van a compartir. Por eso es tan importante tener cuidado. Es una generación sin compasión. La compasión no es lástima ni pena, no debemos confundirnos, porque la lástima lo veo, uy, qué pena, qué lástima, ¿no? Pero la compasión te mueve te lleva a hacer algo por el otro. No podés quedarte quieto sin hacer nada. La compasión siempre te va a mover, no solo al ver la necesidad, sino que te va a llevar a hacer algo. Cada vez que leemos que Jesús tuvo compasión, dice que fue movido a hacer algo, vio a los enfermos y los sanó, vio a los hambrientos y le dio de comer, vio a las personas desamparadas como ovejas sin pastor y fue y las enseñó, las pastoreó. Entonces, cada vez que somos movidos en compasión, hacemos algo en favor de la necesidad. Pero si nosotros no nos comprometemos en enseñar el porqué, en instruir al niño en los caminos del Señor, en enseñarle a los nuevos discípulos todo lo que Jesús nos mandó, ser una generación que no tenga compasión, una generación que no le producirá nada ver la necesidad de la gente. Será una generación como la que habla en Génesis, que pensaban de continuo hacer el mal. Una generación que solo piensa en ellos y no importa qué está pasando en los demás. Si nosotros no nos comprometemos, tendremos una generación desobediente e ignorante, pero por nuestra irresponsabilidad. Porque somos nosotros los responsables de instruir, de enseñarles para que no sean ignorantes, de enseñarles a obedecer para que así no sean desobedientes.
Sin saber no podrán obedecer. Sin saber crecerán sin conocer las maravillas de su ley. Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo? ¿Alguna vez te preguntaste cómo lo hago? ¿Cómo? Qué pregunta, ¿no? Que retumba en nuestra cabeza a veces continuamente. ¿Cómo? Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo? ¿Cómo nuestros niños amarán a Dios si no hay quien le enseñe? ¿Cómo la gente conocerá del amor de Dios y cómo nuestros niños se van a comprometer en llevar el Evangelio si no conocen, si no saben que para el Señor son hermosos los pies de los que anuncian? Si no saben que el anhelo de Dios es que nadie se pierda, si no conocen que el fin de la historia, todos lo sabemos, que un día ante su presencia habrá gente de toda lengua, tribu y nación adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ¿cómo lo sabrán si yo no le enseño? ¿Cómo amarán ese encuentro con el Salvador si no los llevo a vivir una vida con Él? No es decir, bueno, algún día, no, hoy puedo caminar con el Señor, hoy puedo ser parte de su reino acá en la tierra, cumpliendo su voluntad, siendo parte de la historia global de Dios en lo que Él tiene para este mundo. Si no somos intencionales en la enseñanza y en las cosas que Jesús nos dejó, pagaremos un costo muy alto y el Señor nos pedirá cuenta por esta generación si se pierde. Tú y yo somos responsables y hoy están en nuestras manos. Hoy el Señor te los ha puesto. Hijo, sobrino, vecino, alumno de la escuela bíblica, tus ovejitas si sos pastor, allí están, inquietos, allí están quizá que hacen ruido, desafiándonos a cómo estar cerca de ellos en medio de una pandemia que nos llevó a tratar de llamar su atención por medio de una pantalla. ¡Qué desafíos, verdad! En estos tiempos, pero no estamos solos, el Señor ha prometido estar con nosotros y Él nos dará las estrategias, las formas para poder guiarlos y poder encaminarlos en lo que Él quiere para ellos. Como decía, lo más importante que hay que tener en cuenta es que Dios no desea que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de su verdad. Y dice que de los tales es el reino. Y quizá en la foto representan niños de algunos países y pudiéramos poner cuántos recuerdan la cantidad de niños y adolescentes entre recién nacido y 15 años, nos mencionaba ayer el tío Marco. ¡Qué desafío, verdad! Pero Él desea que cada uno de ellos, Él los conoce por su nombre, aun cuando en un censo de un país ni sepan que existe. Él conoce cuántos cabellos tiene cada uno de ellos. Él desea que vengan a Él y que sean portadores de su gran amor donde están. Que nosotros no seamos un impedimento, un estorbo. ¡Ay de aquel!, dice la palabra, ¿no? En Mateo, de aquel que puede ser de ocasión de tropiezo, de aquel que puede ser el que haga tropezar y desviar a un niño. Que Dios nos libre de ser nosotros quien podamos ser aquellos que impidan que ellos conozcan al Señor. Nos tocó enfrentar la era del Internet. Nos tocó enfrentar una pandemia que nos alejó físicamente. Y no sé cómo respondiste a este desafío, pero esto no puede limitarnos, ni condicionarnos, ni desanimarnos. La verdad que desde que, si uno piensa en años atrás, hemos ido avanzando en la tecnología y esta pandemia nos ha llevado a repensar, ¿qué hago si no me puedo volver a presentar físicamente? Y Dios nos ha dado, yo siempre digo que si Él es el creador y uno ve la creación y hay tanta diversidad, pájaros de tantos colores, diversidad de árboles, de texturas de tierra, de color, uno ha viajado y ve
las diferentes maravillas de la creación. Y si somos hijos de ese creador, ¿cómo Él no te va a dar a vos la creatividad para poder enfrentar cada cambio y cada situación que se presenta a lo largo de la vida? Vivimos en continuos cambios, vivimos en una vida que siempre nos va a llevar a cambios, a cambios, a cambios. Hace unos 20 años atrás recién empezábamos un poquito más con toda la tecnología. Hoy hacemos un montón de cosas con la tecnología que no lo sabíamos 20 años atrás. Entonces, debemos adelantarnos, debemos ser como los hijos de Isaacar. Dice que eran valientes en extremo. Nosotros necesitamos levantar una generación valiente, porque va a tener que enfrentarse a ideologías, pensamientos contrarios a la palabra, que conocen los tiempos, conocedores de los tiempos y que saben lo que tienen que hacer. Nosotros debemos formar una generación así, debemos levantar hijos de Isaacar y ser nosotros así. Hoy en día hay muchísimos recursos en las redes, hay muchísimas cosas. Nosotros como Departamento Nacional de Misiones, allí en el taller, yo le puse la página web de nuestro Ministerio de Manos Chiquitas. A través de los años, Dios ha puesto distintas personas que fueron enseñando misiones en la niñez aquí en Argentina, hasta que se fueron haciendo materiales, y el año pasado se logró tener la digitalización de todos estos 7 manuales con los que se han trabajado misiones aquí en Argentina, que es el material de Manos Chiquitas. Pero ustedes pueden encontrarlo accesible, ya sea en la página web, que es www, ahí lo tienen en sus separatas, manospequenas.com, y si no, pueden descargarlo en la aplicación, en el celular, buscan manos chiquitas, y ahí lo pueden encontrar totalmente gratis. Ustedes pueden acceder a los materiales. Y tienen 7 manuales con 12 lecciones sobre misiones. Y quizás me digas, ya di todas. Bueno, ya pasó la generación y si me dices, bueno, yo no tengo internet, vivo en la punta de un cerro, no hay internet, no tengo celular, ahora me prestaron para conectarme, ve a la fuente. Es Dios quien te va a dar la creatividad, como nos decía Wanda, ser creativos. Como decía el tío Marco ayer, ser como los niños, pensar cómo el niño presentaría esa situación, cómo el niño vería el mundo. Hay muchísimos recursos que podemos usar y que están accesibles. Y nosotros no podemos poner excusas, no podemos limitarnos y decir, no, bueno, no. Muchas veces en este tiempo de tanta tecnología me dicen, los niños ya no les gusta ver láminas. Claro, si hace 5 años, 20 años que le mostrás la misma lámina, ningún niño va a mirar tu lámina. Pero si nosotros buscamos las maneras de cómo hacerlo, al niño le gusta. El niño siempre va a ser influenciable y siempre podremos llamar su atención si lo sabemos hacer. Si yo llego y tengo todo expuesto y el niño ya vio todo, ¿quién va a prestar atención? Nadie, ya vio todo. Tengo que ir creando la expectativa. Entonces, yo pensaba estos días, decía, la otra vez estábamos con la misionera Silvia en el sur visitando a un pastor que estaba muy delicado, y él le decía, yo soñaba con conocer este pueblo que Dios me ha hecho orar por muchos años. Y él estaba postrado, hoy está en la presencia del Señor, pero esa vez estábamos ahí con él, y yo le digo, pero usted puede ver las calles de ese pueblo. Estaba muy adolorido, y agarré Google Maps, busqué el lugar en el país, en otro continente, y empezamos con Google Maps a ver las calles, a conocer la plaza y ver. Conocimos, era un pueblo muy pequeño, pero él pudo ver todo el pueblo desde Google Maps. Entonces, hay formas de que usted hoy puede usar, usted estoy hablando de tal país, vaya y visite el país por Google. Hoy saben todo lo que hacemos por Google, así que use los recursos que hay, use, como decía Wanda, recordar algo que a veces nos olvidamos, use todos los sentidos de los niños. El niño tiene que tocar, oler, sentir, ver, ¿no? El niño tiene que experimentar cada cosa, y entonces así podrá descubrir y así podrá conocer y así podrá asumir el desafío, aún siendo niño,
porque nosotros los guiaremos y le enseñaremos, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, al llenar sus vidas, será quien lo impulse a obedecer. Será el Espíritu Santo que lo mueva a clamar, a orar, a dar y a ser parte, para poder involucrar a nuestros niños en misiones y en cualquier cosa que enseñes. Tiene que afectar estas tres áreas, tiene que involucrar estas tres áreas. Y en primer lugar es la mente con el saber. El niño tiene que saber. El niño tiene que saber lo que la palabra dice con respecto a la gente que se pierde. El niño tiene que conocer la realidad del mundo, que hay muchos pueblos que aún no han sido alcanzados. El niño tiene que saber, porque el niño no podrá sentir. El niño no podrá tener un corazón lleno de misericordia, de compasión y de amor si no sabe. Porque amamos lo que conocemos, amamos lo que vemos. Es muy difícil amar lo que no conocemos, lo que no sabemos. Entonces el niño en primer lugar debo transmitir conocimiento, pero no solo pasar de mente a mente, como decía Pensi anoche, sino que si yo estoy lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está conmigo, entonces voy a transmitir lo que Dios a través de su Espíritu quiere que yo le enseñe al niño. Y entonces vamos a transmitir vida, no solo conocimiento. Entonces cuando transmitimos vida y cuando la palabra va llena del Espíritu Santo, su corazón será impactado. Su corazón será lleno de compasión y misericordia y podrá orar y decir, Señor, yo te pido por aquellos que no tienen que comer. Tengo una sobrina que en mitad pandemia tenía 2 años y medio y empecé a darle las clases bíblicas y hablé de la realidad mundial y de los niños del mundo y que Dios ama a los niños del mundo. Y nunca pensé que iba a impactar tanto la clase en ella. La estaba dando más para la de 6 años, por más que sé que Dios habla y ministra desde la edad que Él quiere, no hay un límite. Y desde allí ella ora por los niños que no tienen pan, por los que no tienen zapatos, por los que no tienen ropa, por el que tiene frío. Y cada vez que se acuerde algo, por el que no tiene juguete, por el que no... Desde el niño, no es que el niño no sabe. Y la verdad me duele mucho a veces escuchar que algunos dicen, no le muestres la realidad del mundo porque los vas a traumar. No sé si me duele o me da bronca, porque después los dejan ver los dibujitos que cada vez son más sangrientos, juegan videojuegos que matar, y los superhéroes no es que es todo paz y amor, y todo es guerra y todo es conflicto. Los dejan ver novelas desde temprana edad y después están preocupados si le muestro a un niño que tiene frío, un niño que está triste, si le muestro la realidad. No hay ningún trauma va a tener el niño, al contrario, si yo le transmito el corazón de Dios y la pasión de Dios y lo que Dios quiere y lo que Dios me dice en su palabra, ese niño será movido en misericordia, lleno de compasión, y entonces sus manos podrán ponerse en acción, podrán hacer. Entonces sus manos van a accionar, no porque tengo que ser activista, no porque no hay nada que hacer, bueno, hay que hacer, no, porque sabe y porque su corazón lleno del Espíritu Santo y del conocimiento y la revelación de Dios lo llevará a actuar en compasión, en misericordia, en amor por aquel que aún no conoce a Dios. Porque amará tanto a Dios, no solo con su mente, no solo con su fuerza, no solo con su intelecto, sino que esa palabra llegará al corazón y el corazón producirá tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Entonces, eso es nuestro desafío. La forma, pudiéramos dar miles de horas y hay muchísimas ideas, y si abriríamos el micrófono, cada uno pudiera contar, mire, yo hice esto, yo compartí esto, y nos enriqueceríamos un montón. Hay miles de formas, métodos, maneras, y que en cada lugar puede funcionar diferente. Estamos de varios países juntos aquí y quizá algo que funciona aquí no funciona allá, pero es decir, Señor, ¿qué tengo yo que hacer donde estoy? ¿Cuál es el desafío que a mí me toca? ¿Cuál es mi responsabilidad?
¿Qué es lo que me vas a pedir cuenta a mí, Señor, por esta generación que está conmigo? ¿Qué me pedirás? ¿Será que ante la presencia del Señor podremos decirle, Señor, hemos cumplido? Señor, ¿lo hemos hecho? Tenemos este desafío y Dios no nos ha pedido algo que no podamos hacer porque Él ha prometido estar con nosotros y nos ha enviado al Espíritu Santo, que con Él no hay nada que no podamos hacer, porque es el poder del Espíritu Santo que transforma la vida de los niños. Es el poder del Espíritu Santo que a través de la enseñanza que le des va a ser llamado a las misiones. Y él podrá crecer, ¿no? Hoy Wanda mostraba a esa niña que le regalaron el juego de doctora, ¿no? Y yo quiero contarles un testimonio. Nosotros somos 5 hermanos, el más chico es un varón, y cuando era niño, a él le gustaba dibujar mucho, así que en el culto mi mamá, para que esté quieto, siempre llevaba papel y lápiz, ¿no? Y él dibujaba las prédicas del pastor Juan, dibujaba, siempre estaba ahí dibujando. Y era niño cuando él dibujó que iba a ser médico y misionero en África. Y hizo todo un dibujo que iba a ir a un lugar a atender a niños en África y que iba a tener un hogar, un hospital, y dibujó. Y yo tengo 6 años más que él, y cuando fui creciendo, nosotros hemos salido al campo hace 26 años atrás, y era adolescente cuando salí, yo lo veía crecer y decía, Señor, si no se va a cumplir, porque él persistió con ese sueño en su corazón, entonces vio a veces el hermano grande preocupado que no sufre el más chico, Señor, si no es tuyo, sacale ese deseo, no va a ser que él cree que después no cumplirlo, ¿no? Y me acuerdo que una vez estaban orando por él y Dios trajo una palabra sobre él, todo lo que soñaste, dibujaste de niño, te lo doy. Y eso creo que fue para mí más que para él, para que deje de decirle que él le quite el deseo. Él hoy es médico y tiene un llamado a Sierra Leona y ya ha hecho 3 viajes y han atendido a más de 1000 niños en cada viaje. Y uno está viendo cómo lo que Dios habló al corazón de él de niño, hoy se está haciendo realidad. Pero de niño fue en casa, que a través del altar familiar, que se le fue enseñando lo que la palabra dice, fue a través de la escuela bíblica, fue a través de enseñarle a servir desde niño, porque los niños pueden servir desde niños, ser útil para la obra de Dios, que esa palabra marcó su corazón. Y déjame decirte que cuando Dios marca tu corazón, no habrá absolutamente nada que te pueda alejar de sus planes y propósitos. Cuando tenía 5 años acepté al Señor como mi Salvador personal y a los 6 recibí el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, por experiencia personal, te puedo decir, es posible que tus niños sean llenos del Espíritu Santo, que sean bautizados con nuevas lenguas. Y cuando el Señor atrae a ese niño, podrás descansar, seguir instruyéndolo, sabiendo de que ese niño cumplirá los propósitos que Dios tiene. Pero no debemos dormirnos y quedarnos ahí. Toda huella que imprimamos será difícil de borrar. El futuro de esta generación está en tus manos. ¿Sí? Hoy decía, el futuro de esta generación está en tus aulas, en tus clases, decía la misma frase Wanda. Hoy ese desafío, el futuro de esta generación, a quien nos toca guiarla, quien nos mira, quien ve cómo vivimos, está en nuestras manos. ¿Qué haremos? ¿Qué le diremos? ¿Será que le diremos, Señor, no lo sabíamos? ¿Será, dice, acaso el Señor no conoce los corazones? ¿Le podrás decir hoy al Señor, yo no sabía que había tantos niños y adolescentes en el mundo? Yo no sabía que hay niños en riesgo, no sabía que tengo que orar, no sabía cuál era mi lugar y mi responsabilidad, quizá no, pero el Señor te ha venido hablando desde ayer y ha venido diciéndonos, reacciona, enfócate, no dejes perder esta generación, pero seamos responsables, hagámoslo intencionalmente, para que toda huella, que toda acción, que toda palabra, que todo lo que hagamos deje la mejor huella, una huella que sea la de Cristo,
que los lleve a Él, que los lleve a su presencia. Entonces así podremos ver una generación, como dice nuestro versículo lema, que su espíritu será derramado sobre ellos y el Señor traerá renuevo y Él traerá un nuevo tiempo. ¿Cuántos creen que el Señor va a traer esa llenura sobre nuestra generación? Debemos creerlo, pero debemos buscarla nosotros. Debemos ser llenos nosotros, porque no podemos dar lo que no tenemos. Como Manos Chiquitas y Jimmy, que somos parte del Departamento de Misiones aquí en Argentina, estamos aquí para ayudarte, para acompañarte, para lo que necesites. No es algo fuera y no es algo que está en otro programa de la iglesia, sino que tiene que ser parte natural. Nació como una necesidad, nació como algo que había que reforzar, pero es la visión de Dios. Manos Chiquitas te va a enseñar a obedecer todo lo que Jesús nos enseñó, pero enfocándonos en las naciones, enfocándonos que tenemos que trabajar hasta el final de los tiempos, como decía Wanda. ¿Cómo está tu visión? ¿Solo un mapa o entender que este trabajo no se acaba hasta que el Señor venga? No importa la edad, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos que cumplir nuestro rol y todos tenemos algo para dar, ¿sí? Si tenés a Cristo en tu vida y el Espíritu Santo está en ti, déjame decirte que Él te llenará, Él te guiará y no habrá nada que no puedas hacer sin su ayuda. Así que para adelante, hermano, yo no sé cuál es tu lugar, no sé si sos maestro, muchos me han escrito y la verdad me es difícil recordarlos a todos, pero no importa cuál es tu lugar, donde estás, podés marcar la diferencia. Donde estás, podés ser portador del Espíritu de Dios transmitiendo vida. Donde estás, cumplí tu responsabilidad. Porque entonces quizá me digas, pero es una gotita, ¿qué va a causar? Saben que la gota de agua en la persistencia rompe la piedra. Así que usted no se preocupa si el niño a la primera no lo entendió. ¿Cuántas veces de niño no le dijeron no toque que está caliente? ¿No fue y tocó para ver si estaba caliente? El niño aprende por repetición, así que es a través de la repetición, de las formas, de los juegos, del movimiento, que nosotros podremos guiar a la generación venidera a cumplir el plan global de Dios para que ellos cumplan cuál es su lugar. Pero nosotros tenemos que llevarlos allí. Así que quiero que tomemos un tiempo para orar allí donde estás y que podamos cada uno de manera personal decir, Señor, ¿será que estoy cumpliendo lo que vos querés donde estoy? ¿Será que hice todo en mi parte? ¿Será que he sido intencional en lo que tenía que hacer? O quizás me he dormido, ¿no? Quizás me puse muy cómodo, la cuarentena nos puso más relajados y descuidamos cosas tan importantes. Así que pidámosle al Señor que nos ayude en este momento. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás aquí, que tú estás con nosotros porque tu palabra dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Te pedimos perdón, Señor, si quizá hemos sido indiferentes, si quizás solo pensamos en nosotros siendo egoístas, pensando en lo que nos falta, en lo que queremos, y hemos descuidado el mirar a esta generación que viene tras nuestro. Señor, ayúdanos a entender cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día a poder ser sensibles a lo que tú quieres que hagamos. Llénanos, Espíritu Santo, quita todo aquello, todo estorbo, todo lo que quiera venir a robarnos lo que tú quieres darnos cada día a través de la palabra, a través de tu presencia. Señor, enséñanos
los tiempos. Enfócanos en ti, que nada nos desenfoque, que nada nos robe el amor y la pasión por las naciones, que nada nos aleje de ti, amado Dios. Señor, bendigo a cada uno de los que está aquí conectado. Bendigo a cada uno que ha hecho este esfuerzo de estar en cada taller, quizá luchando con las redes, con las responsabilidades, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Y Señor, queremos cumplir el rol, la responsabilidad en medio de esta parte de la historia que tú nos permites vivir, y queremos ser formadores. Queremos instruir, guiar a la generación venidera, Señor, sabiendo que ellos guiarán a otros, que ellos, Señor, serán quienes te adoren. Queremos ver una generación desde temprana edad adorándote, bendiciéndote, llenos del Espíritu Santo. Queremos que esta promesa de que tu Espíritu será derramado sobre esta generación se cumpla. Queremos que nuestros ojos vean esta generación llena de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel para con nosotros. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas y siempre estarás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor le ha placido que tú y yo podamos ser parte de su obra aquí en la tierra. Él podría mandar ángeles, ¿no? Pero quiere hacerlo contigo y conmigo. Qué gran privilegio, qué gran responsabilidad. Así que no tenga miedo, posiciónese como hijo, como hija de Dios, tome su lugar y camine hacia adelante. Cada país aquí representado tiene un departamento de misiones, tiene misioneros, pero también puedes visitar nuestra página web DNM Argentina. Allí tú puedes entrar, tienes recursos también que están allí para bendecir, porque creemos que mejor es dar que recibir. Y estamos dispuestos a dar, a sembrar, porque Dios nos ha bendecido primero. De gracia recibimos, queremos dar de gracia. Estamos para lo que ustedes necesiten. Y ahora sí nos sale, porque nuestro gran capo de redes tenía que irse, el que nos ha ayudado con la música, con todo, es el misionero Matías Chamorro, que junto con su esposa Mariel, y están esperando una bebita, Chloe, se van de misioneros a Estados Unidos. Él ahora tenía que salir. Vamos a hacer grupos, ¿sí? Queremos separar en grupos unos minutitos, ya que somos muchos, para decir hola, ¿no? Y pueden separarse en grupos unos minutos, puedan saludarse cada uno y puedan tomar un tiempo de oración, si sos maestros, si tenés algún ministerio con niños, o si simplemente decís soy un papá, una mamá, un tío que me conecté porque quería investigar más, ser lleno, necesitaba, y tomar un tiempo de oración, ¿sí? No solamente saber, sino hacer, ¿sí? Que podamos tener un tiempo de oración. Así que